El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Pese a que Colombia es el sexto país con mayor oferta hídrica en el mundo, el Ministerio de Ambiente calcula que la mitad de los recursos hídricos tienen problemas de calidad. Se estima que la industria, el sector agropecuario y las aguas domésticas generan 9.000 toneladas de materia orgánica contaminante de los acuíferos. Adicional a esta situación, se ha demostrado que existen regiones en el país donde el 98% del agua se utiliza para la minería. Año tras año, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, IDEAM, ha informado sobre las probabilidades de que fenómenos naturales lleguen al país. Sin embargo, no existen acciones desde el gobierno nacional ni local para prever las consecuencias de estos fenómenos, tampoco campañas pedagógicas fuertes para concientizar a la ciudadanía. El fenómeno del Niño, que por esta época vive Colombia, es un evento climático que se produce cada cierto número de años por el calentamiento del Océano Pacífico, lo cual genera una amplia sequía que origina un fuerte impacto sobre sectores productivos como la agricultura, la ganadería, el transporte y la energía, entre otros. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar desarrollen opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con algo que nos está doliendo, que nos está afectando directamente día tras día, y es el cambio climático, las sequías, el fenómeno del Niño, qué está pasando con el agua, cómo se regula. Tenemos corresponsabilidad con este recurso natural que es vital para la humanidad, no solo en nuestro país. Este es un tema que afecta a todo el planeta. Los gobiernos están trabajando para preservar los recursos naturales, para transformar, para mitigar los efectos del cambio climático. Pues para hablar sobre este tema me acompaña a esta hora el ambientalista y consultor Gustavo Wilches. Mil gracias por acompañarnos a esta hora. Muchas gracias, Omaira, por la invitación. Es tarde esta preocupación, iniciemos por ahí casi que por el final de la preocupación de la humanidad para ver qué debemos hacer, estamos haciendo lo correcto, porque muy al interior sabemos que la hemos embarrado, como se dice popularmente, con los recursos naturales, con el medio ambiente. ¿Estamos en un punto de no retorno? ¿Podemos transformar el mal que le hemos hecho a la naturaleza? Bueno, el cambio climático hace rato está en un punto de no retorno, es decir, es un fenómeno irreversible. Se habla con frecuencia de que tenemos que salvar el planeta y realmente el planeta se está salvando solo. Precisamente el nombre de cambio climático es la etiqueta que engloba todos los efectos de los sistemas de autorregulación de la Tierra, ajustándose para tratar de salir de un virus que la está afectando. Lamentablemente ese virus somos nosotros, los seres humanos. Pero por supuesto nuestra responsabilidad ética está con los seres humanos, con la calidad de vida de los seres humanos, que además somos también una especie prodigiosa, capaz de cosas maravillosas. Pero resulta que si nosotros no cambiamos esa condición de plaga, entonces el sistema inmunológico de la Tierra acaba sacándonos. O sea, no se trata tanto de salvar el planeta como de salvar la posibilidad de que sigamos acá. Y eso se sabe hace mucho tiempo, yo diría que décadas. Desafortunadamente hasta hace poco, y cuando hablo poco no digo hace muchos años, hace pocos meses todavía, a quienes hablábamos de este tema nos acusaban de radicales y de terroristas ecológicos, etcétera, etcétera. Y lo que gente desde hace décadas, eso sí, venía diciendo que iba a suceder, pues ahora ya es un hecho, ya está pasando. Entonces, de todas maneras, yo tengo una gran confianza en la capacidad de la vida, en el poder de la vida. Estamos hechos de agua y el agua vence cualquier obstáculo. Entonces yo, digamos, me aferro a eso, a la posibilidad de que nosotros hagamos una alianza con lo más esencial de nuestra condición vital, que hagamos una alianza con el agua, que reconozcamos que el agua no es un objeto alrededor del cual los humanos negociamos, sino que el agua es un actor del territorio y que si nos ponemos de acuerdo con el agua, realmente es posible que logremos salir adelante. ¿Es posible hablar de cambios estructurales para nivelar un poco el tema de la responsabilidad, la corresponsabilidad que se tiene con el entorno natural? Cuando se habla de desarrollo, se habla de protección del medio ambiente, todo englobado en un modelo neoliberal donde el desarrollo apunta a arrasar con lo que se ponga enfrente. Exactamente, y creo que uno de los documentos donde eso se expresa de manera más contundente
más cruda, pero al mismo tiempo más bella, es en la encíclica Laudato Si, del Papa, donde hace una fuerte crítica al modelo de desarrollo, hace una fuerte crítica a la cultura del descarte, hace una fuerte crítica a la manera como los mismos seres humanos nos estamos cosificando, nos estamos volviendo objeto, y creo que eso es fundamental. Y hay algo muy triste también, es que muchos países y muchos gobiernos que se dicen de izquierda, en el momento en que han llegado al poder se vuelven más extractivistas que los capitalistas. Entonces se piensa que si yo talo el bosque en nombre de la multinacional, entonces el bosque reacciona de una mala manera, pero que si yo lo hago en nombre de la madre tierra o de la Pachamama, entonces no va a tener digamos, ese problema. ¿Cómo actuamos los humanos? Yo te echo a ti unas mentiras y tú finges que me crees, de manera que cuando tú me eches unas mentiras yo finjo que te crea, y entonces así vamos avanzando. Pero eso no se lo hacemos ni a la selva, ni al agua, ni a la montaña, ni a la atmósfera. Entonces, una de las cosas positivas que tiene este fenómeno que llamamos cambio climático es que nos obliga a los seres humanos realmente a ponernos serios, más allá del discurso. Y que si tenemos que actuar de una manera, ya sea que tengamos digamos, estemos amparados por una filosofía neoliberal capitalista o por una ideología de izquierda antineoliberal, tenemos que ser coherentes y tenemos que buscar unas alianzas y unos pactos con este planeta del cual formamos parte. Pero estamos pasando del dicho al hecho, porque hay unos discursos absolutamente maravillosos de protección, de recuperar los ríos, las quebradas, de proteger los humedales, pero a la hora de actuar los gobiernos lo que hacen básicamente es imponer el tema del desarrollo, y por encima de los humedales, por encima de los ríos, no se recuperan, se talan los árboles, la contaminación ambiental, cada vez hay más vehículos. Es decir, no somos coherentes en la acción. Vamos al caso colombiano. Yo creo que desde el norte de La Guajira hasta el sur del Amazonas, y desde el extremo del Pacífico hasta el extremo oriental, en los llanos orientales, hay una cantidad de experiencias en Colombia, experiencias locales, sí, de cómo se pueden hacer las cosas y que llevan muchísimo tiempo haciéndolas. Las comunidades de base, en algunos casos las comunidades en alianza con autoridades ambientales, con autoridades municipales, otros con la academia, otros con organizaciones no gubernamentales, a veces con cooperación internacional. Hay toda una mezcla, digamos, de actores haciendo transformaciones en pequeña escala y mostrando que sí es posible, digamos, lograr los cambios. El gran problema es que hasta ahora, a pesar de ser muchas esas experiencias, no han logrado convertirse como en la línea central del desarrollo, en la manera de ser del desarrollo, no se han logrado convertir en políticas públicas. Al contrario, las políticas públicas muchas veces, en lugar de recoger lo que la gente está haciendo bien y volverlo política pública, entonces avanzan en sentido contrario, inclusive aplastando lo que la gente está haciendo a nivel local. Quizá una de las políticas públicas que ha funcionado mejor en el país es la educación ambiental, que en el año 2002 surge de unos acuerdos entre el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Educación, y ahí lo fundamental es que lo que hicieron fue recoger lo que la gente estaba haciendo muy bien en el territorio nacional y lo convirtieron en política pública. Entonces eso ha logrado que haya unos avances realmente maravillosos. Ahora en la cumbre, en el encuentro de las Américas o cumbre climática que se llevó a cabo en Bogotá, me tocó a mí trabajar estrechamente con niños y con jóvenes de distintas partes del país, y hubo una reunión en el Jardín Botánico donde grupos de muchachos y de niñas y de jóvenes, inclusive de otras partes del país que también vinieron, mostraban unas experiencias absolutamente maravillosas. Y yo en el Twitter ponía cada vez que veía unas experiencias, la tierra va a quedar en buenas manos. O sea, yo pienso que ahí hay un compromiso de gente joven, sí, que está diciendo muy claramente, ustedes, como también fue parte de lo que se hizo allá, diciéndonos a los adultos, nosotros nos comprometemos, pero ustedes nos responden. Nosotros nos comprometemos a que vamos a manejar bien este barco, pero ustedes nos responden porque cuando recibamos el barco no se esté hundiendo. O sea, ahí hay una responsabilidad intergeneracional, pero lo que a uno lo anima, a pesar de todas las evidencias aniquiladoras que nos rodean, lo que a uno lo anima es que a nivel local se están haciendo milagros. Doctor Wilches, sobre este tema también reacciona a esta hora quien fuera ministra de Medio Ambiente y Agricultura, la doctora Cecilia López Montaño, quien habló con nuestra compañera Viviana Bello. Viviana, adelante. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, Colombia es un país con bastante riqueza hídrica, sin embargo, esta no ha sido la garantía para que el agua le llegue a todos los colombianos. Así lo dijo la exministra de Ambiente, Cecilia López. El problema no es que Colombia no tenga agua. Colombia es una potencia en agua.
El problema es que nunca la hemos sabido manejar, nunca se han tomado las políticas adecuadas y lo que estamos viviendo hoy es absurdo, porque además de que no hemos manejado bien el agua, que no hemos sabido conservar el agua, que no hemos tomado las medidas, por ejemplo, de atacar la deforestación como se ha debido atacar, tantas cosas de no invadir los páramos, en fin, todas esas medidas que se han debido tomar por un Ministerio de Medio Ambiente muy débil. Además de eso, el otro problema es que reaccionamos. ¿Cómo es posible que ya nos había pasado lo de la niña, donde las inundaciones nos hicieron un daño gigantesco? Y ahora resulta que estamos frente al niño y estamos sin saber cómo actuar y el pobre ministro de Vivienda desesperado pidiendo a los alcaldes que hagan algo. Encima de que no hemos manejado bien el agua, porque no es una falta de agua, es un pésimo manejo del agua que es muy distinto. Encima de eso, somos un país que reacciona y no toma ninguna medida de prevención. La exministra de Ambiente también aseguró que los colombianos no han logrado dimensionar los problemas y los riesgos que trajo la eliminación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Nos está atropellando el cambio climático, entre otras cosas porque nos hemos demorado en estudiar eso y nos agarra el cambio climático con un Ministerio de Medio Ambiente muy débil, ¿sí? Con un ministerio que lo han descuartizado. Es decir, el presidente Santos tiene el mérito de que lo volvió a crear porque el presidente Uribe acabó con el ministerio. Pero de todas maneras le quitaron unos instrumentos muy importantes, le quitaron las licencias ambientales, le quitaron el manejo del agua, le quitaron el manejo de desarrollo territorial. Yo creo que si este país no se pone serio a hacer unos diagnósticos muy claros, inclusive para el sector agropecuario, cómo va a cambiar los sectores donde se puede cultivar, etcétera. Mire, el costo va a ser infinito, pero me aterra que sigamos siendo reactivos. Viviana, muchas gracias. Hacemos una primera pausa y regresamos en Contrastes. Ya está en circulación la edición 110 de la revista Educación y Cultura. Tema central: nuevas tecnologías, educación y sociedad. Reconociendo el impacto de las nuevas tecnologías en la educación, la política, la pedagogía, la didáctica y la labor docente. Buscando caminos que empoderen a los maestros en el uso inteligente y profesional de las nuevas tecnologías. Suscríbase llamando al 245-3925. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. ¿Qué es educación pública? La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando con el ambientalista Gustavo Wilches sobre el panorama que frente a la corresponsabilidad con el medio ambiente, el ecosistema, el tema del cambio climático, el agua, la tala de árboles, es infinita la dolencia de nuestra Pachamama de la tierra frente a lo que hemos hecho los seres humanos con ella. El tema de las políticas gubernamentales, ¿hay un compromiso real? Uno, frente a utilizar vehículos alternativos para reducir evidentemente el efecto invernadero. ¿Es posible, es una realidad o estamos muy distantes todavía? Por ejemplo, en el tema del servicio público, utilizar más la bicicleta, pues obviamente con condiciones seguras, como sucede en muchas partes en Europa, en Estados Unidos. Todavía en América Latina nos cuesta muchísimo este tema. Mira, hay dos conceptos que es muy importante tener claros. Uno es la adaptación, es transformarnos para aprender a vivir en ese nuevo planeta en que se está convirtiendo la Tierra. La palabra adaptación a mí no me gusta mucho porque me parece muy cercana a resignación. Sí. Realmente más que adaptación yo prefiero hablar de coevolución, es decir, transformémonos para convivir con ese planeta que se volvió la Tierra como consecuencia de los cambios que tuvo que hacer precisamente como respuesta a lo que le ha hecho el hombre. Exactamente. Y la otra es mitigación. Mitigación en el tema del cambio climático es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Es importante la mitigación, pero resulta que, por ejemplo, el aporte de Colombia es algo así como el 0.32%. Es decir, que si mañana dejamos de emitir absolutamente todos los gases, hacemos esa pequeña reducción. Es importante desde el punto de vista de que la mitigación puede ayudar, digamos, a la adaptación.
Es decir, es como la persona que se fuma un cartón de cigarrillos al día y de pronto dice, bueno, a partir de mañana no voy a volver a fumar. Entonces, es posible que su contribución a reducir los gases de efecto invernadero que genera al fumarse un cartón de cigarrillos es muy pequeña, pero la contribución a su salud, a la salud de sus miembros, de su familia y al bolsillo, pues es importante. Entonces, yo no estoy descartando la necesidad de que Colombia haga una reducción de las emisiones de gases. Por ejemplo, una mejora en el transporte público es importantísimo, pero no tanto por lo que pueda reducir de emisiones de gases de efecto invernadero, sino porque va a mejorar la movilidad, va a mejorar la calidad del aire, va a reducir las enfermedades respiratorias, etcétera, etcétera. Entonces, eso es importante, pero repito, el pensar que vamos a lograr revertir nosotros, inclusive si en la Tierra no volviera a haber ni una sola emisión de gases de efecto invernadero por arte de magia, lo que ya está en la atmósfera ya está allí y va a estar allí por lo menos 100 o 200 años más. O sea, en las próximas generaciones necesariamente tenemos que aprender a convivir con ese nuevo planeta. Tenemos que aprender, por ejemplo, sí, a reducir el consumo de agua, pero volvemos a lo que hablamos hace un momento, a lo de los niños cuando dicen yo me comprometo, usted nos responde. Yo me comprometo a bañarme cortico, pero usted nos responde, señor gobierno, señor adulto, porque no haya títulos mineros ni haya obras de infraestructura que sean incompatibles con la biodiversidad de los páramos, por ejemplo, o con la biodiversidad de los bosques de niebla, de los ecosistemas estratégicos. Entonces, yo creo que, de todas maneras, Colombia tiene una serie de fortalezas. Yo insisto mucho cuando oigo eso de que Colombia es el tercer país del mundo más vulnerable al cambio climático. Por ahí hice una lista y me salieron 18 razones por las cuales Colombia tiene unas condiciones privilegiadas para adaptarse, pero todas esas condiciones de una u otra manera están amenazadas. Todas hay que protegerlas y si logramos protegerlas, consolidarlas y, como tú decías muy bien, vincularlas al tema del desarrollo, entonces vamos a poder salir adelante. Hay un problema en eso de desarrollo y adaptación o coevolución, y es que muchas veces la adaptación al cambio climático o la gestión del riesgo la tomamos es como el airbag que se le pone al carro para que en caso de un incendio, en caso de una estrellada se infle y proteja al conductor, pero mientras tanto el presupuesto normal lo invertimos en aguardiente para el chofer. Entonces no podemos hacer, por ejemplo, adaptación al cambio climático mientras estemos, por otro lado, haciendo viviendas, construcciones, obras de infraestructura, por ejemplo, en las orillas de los ríos o, por ejemplo, en los humedales. Cada vez que tú ves un desastre que tiene que ver con el agua, entonces basta preguntar qué derechos fundamentales le han sido violados al agua y ahí aparece la causa del desastre. Fíjate tú que al agua le hemos quitado, por ejemplo, su derecho esencial, fundamental, que es el derecho a existir. Y si no le respetamos al agua el derecho a existir, ¿cómo vamos a reclamar entonces nosotros derecho al agua? El derecho a ser limpia, a no ser contaminada. Pues de ese derecho del agua depende nuestro derecho a consumir agua de calidad. Si no le respetamos al agua su derecho a correr, a fluir, su derecho al cauce, pues obligamos entonces al agua a producir grandes desastres. Los seres humanos realmente somos conscientes del momento en el que vivimos, porque usted toca una población que es maravillosa, que es la nueva generación, la de los niños, niñas y adolescentes que en este momento están en un proceso de concienciación muy interesante. Ellos saben lo que viene, lo que van a dejar de ver, porque esta generación a la que hacemos infortunadamente parte de usted y yo y muchos televidentes, no hemos hecho mucho o no lo debido por mejorar las condiciones del medio ambiente, de la naturaleza. Claro que somos privilegiados, por supuesto, este país, pero cada vez lo estamos ahogando más. Generaciones, a ti. Ay, qué lindo, yo le agradezco muchísimo, pero no, infortunadamente soy de la otra generación que ha maltratado, le ha hecho daño, no ha hecho lo suficiente para mejorar las condiciones del planeta. Mira, hay un problema y este es un programa de educadores y para educadores y hay varios desafíos. Uno es a la educación ambiental quitarle el apellido. Es decir, no es que ese es un tema de los maestros o maestras que se dedican a la educación ambiental, es que toda la educación tiene que volverse ambiental o si no simplemente es mala educación. Y eso tiene que ver también con los modelos de éxito. Fíjate tú que si nosotros nos vamos a ver, si a uno le preguntan cómo te fue el año pasado, entonces dice, a mí me fue muy bien, en cambio el antepasado no me fue tan bien. Me fue muy bien quiere decir, yo pude generar más gases de efecto invernadero porque consumí más energía, porque consumí más productos, pude hacer un aporte mayor al relleno sanitario de Doña Juana. En cambio este año no me ha ido tan bien porque resulta que no he podido gastar tanto, como que todavía el éxito lo medimos en consumo.
Y eso inclusive nos genera hay estudios que muestran cómo eso genera inclusive una segregación de endorfinas que provoca satisfacción. Cuando ese episodio tan absolutamente horrible de las Torres Gemelas, el gobierno de Bush comenzó a devolverle a la gente plata de impuestos para que la gente pudiera ir a comprar, porque comprar producía placer, satisfacción, seguridad. Entonces, otra de las responsabilidades de la educación es aprendamos otra vez a sentir placer, a sentir goce, a erotizarnos simplemente de ver un atardecer, de ver el cielo, de meternos al agua pura, de conversar con otro, de estar en silencio, de oír los pájaros. Yo creo que ahí hay una revolución cultural fundamental y profunda en la cual tenemos que embarcarnos los seres humanos si de verdad queremos seguir en este planeta. Si queremos seguir viendo lo que cuando éramos chiquitos teníamos la posibilidad. El cielo estrellado, por ejemplo. Cosas tan básicas que tenemos tan cerca, pero creemos que son eternas y van a estar ahí todo el tiempo. No, señor, ya la alerta se ha prendido, estamos en una alerta roja profunda y si no cambiamos, la situación tendrá que desaparecer infortunadamente. Vamos a volver con Viviana Bello, quien tiene otras miradas sobre el futuro del planeta, pero también sobre la responsabilidad que hoy tenemos los seres humanos para modificar o mitigar, como ya lo ha dicho Gustavo Wilches, el tema del cambio climático. Omaira, como usted lo mencionaba también, hablamos con el biólogo de la Universidad Nacional de Colombia, Orlando Rangel, quien aseguró que en el país se sigue dando mal manejo de recursos hídricos y que ante fenómenos como el del Niño tampoco existe la prevención. Si nosotros a nivel de gobiernos locales, de gobiernos regionales, tomáramos las medidas que se requieren, es decir, hacer previsión. Si usted sabe que va a tener una deficiencia de agua, pues usted tiene que tomar unas medidas. Esto ya está solucionado en numerosas partes del mundo, y entonces para eso existen las fuentes de abastecimiento, las represas, etc. Pero aquí seguimos simplemente tratando de decir que con que la gente disminuya el consumo de agua, vamos a paliar. No se puede porque la población está creciendo. Todas nuestras poblaciones tienen una mayor cantidad de gente y tienen mayor necesidades. Crece la industria y vienen otras situaciones dramáticas como el aumento de las explotaciones mineras, el aumento de las explotaciones de hidrocarburos, etcétera, procesos que requieren una alta demanda de agua. Entonces la cuestión, a mi manera de ver, sería muy simple, es decir, ¿cuánta agua hay? ¿Cuánta se necesita para poder suplir las cosas básicas? Es decir, el desarrollo, las actividades, etcétera, y con eso se haría una planeación. Ustedes recuerden que pueden ampliar más sobre esta información en nuestra página de internet www.fecode.edu.co. Omaira, regreso con usted. Muy bien, Viviana, muchas gracias. Nuevamente hacemos una pausa y regresamos. FECODE, Editorial Magisterio y Canapro le invitan a participar del 5º concurso de video Notas de Maestro, Educación en el Posconflicto. Primer puesto, 2.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Segundo puesto, 1.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Tercer puesto, 1.000.000 de pesos y una biblioteca pedagógica. Cierre del concurso, 14 de noviembre. Consulte más información en www.fecode.edu.co. La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país, porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy con el ambientalista Gustavo Wilches. Él nos ha dicho que la Tierra está hablando duro y hay que escucharla, de lo contrario su reacción puede ser bastante catastrófica. Aunque usted tiene una visión bastante positiva, proactiva, todavía tenemos cosas por hacer porque la Tierra se está ajustando a los malos tratos que le hemos dado. Muchísimas cosas, y la Tierra es la dueña del patio, como el agua es la dueña del patio. Eso de que hay que ordenar el territorio alrededor del agua, por ejemplo, es un mensaje que tiene que trascender esta administración, porque eso no es un embeleco de Petro, eso es un embeleco del agua. Y precisamente es de las cosas que hay que insistir en, que quien quiera que llegue a la alcaldía de Bogotá tiene que seguir con ese tipo de procesos, como por ejemplo la protección de los cerros orientales. En los cerros orientales nacen 1.120 quebradas. Eso es una maravilla, que van a dar a 5 cuencas que recorren este territorio.
hay que mantener toda la protección de los páramos y volvemos al principio. Hay unas experiencias maravillosas de comunidades de páramos, Exacto. hay unas experiencias maravillosas de comunidades de los cerros orientales, de comunidades cercanas a los humedales que están mostrando cómo se puede hacer una sana convivencia, digamos, con esos ecosistemas, como por ejemplo comunidades rurales están manejando sus acueductos veredales, a veces contra viento y marea, a veces contra procesos, digamos, que apuntan de una u otra manera hacia la mercantilización del agua, al entender el agua como una mercancía y no como un objeto vital. Y lo interesante de estas experiencias locales es que la misma comunidad que está manejando el acueducto está encargada de la conservación de los bosques, está haciendo el control de calidad del agua, porque es el control de calidad a través de algo obvio, como es el interés de la mamá en que su hijo no reciba agua de mala calidad, están haciendo un control de excretas, y una de las cosas que se está haciendo, yo estoy vinculado a un grupo que se llama el Grupo de Agua, Clima y Territorio en el acueducto de Bogotá, y estamos viendo cómo se pueden construir relaciones de reciprocidad entre esta gran ciudad de más de 8 millones de habitantes y las regiones proveedoras de agua. La adaptación de Bogotá al cambio climático comenzó en los años 60, cuando el entonces gerente general de la empresa de acueducto, Francisco Wiesner, tuvo la visión de que esta ciudad, que en ese momento tenía 2 millones de habitantes, necesitaba agua, y tomó una decisión que puede ser muy controvertida, pero que en este momento ha permitido, digamos, que Bogotá sea Bogotá, que fue traer agua de la cuenca del Orinoco hacia acá. Y eso fue una obra que se hizo, y ahí está el embalse de Chuza, y ahí está el embalse de San Rafael, pero lo que faltó es algo que hay que muy rápidamente comenzar a construir, que son unas relaciones de equidad, reciprocidad y solidaridad entre las regiones que están dándonos agua y los usuarios del agua. Por ejemplo, el municipio de Fome, que tiene 70% de su territorio produciendo agua para Bogotá, en Parque Nacional, con unos niveles de conservación realmente maravillosos. Hay unas alianzas entre parques nacionales y el acueducto, pero los habitantes de Fome que no tienen agua. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad ética fundamental y también práctica de que el hecho de que esos municipios estén aportándole agua a Bogotá tiene que significar para ellos oportunidades de calidad de vida. Así como para todas las regiones que nos proveen alimento, claro, el hecho de darle alimento a una ciudad como Bogotá tiene que garantizar calidad de vida de los campesinos sin tener que renunciar a ser campesinos. Pero ¿cómo hacer que ese clamor de la tierra, que dice ya no más, basta ya con que me hagan daño, pero también el clamor, la experiencia, el trabajo que viene realizando en los grupos étnicos, la misma ciudadanía, para mejorar las condiciones de vida con el medio ambiente, sean escuchadas por quienes tienen la posibilidad de transformar a través de políticas públicas? Esa es la gran obligación. Porque ahí hay un oído sordo. Y esa es la gran obligación que tenemos quienes de una u otra manera podemos poner el granito de arena en el ojo preciso. Hay que poner el granito de arena en el ojo preciso, el papel de los medios de comunicación, que a veces los medios se quedan exclusivamente en el hecho puntual, pero sin analizar procesos. Es muy importante analizar procesos. Es muy importante quitarle a los desastres el apellido natural, porque cuando hablamos de desastre natural le estamos echando la culpa a la naturaleza, a menos que sea el caso del hombre que le pegaron 18 puñaladas y el médico forense dijo muerte natural. Entonces, cuando digo como natural, si le pegaron 18 puñaladas, era natural que se muriera. Sí. Pues bueno, es natural que haya que una quebrada se rebote y se lleve un corregimiento como en Salgar. ¿Por qué? Porque le quitaron el cauce, porque le quitaron el derecho al cauce. Es natural que en este momento tengamos unas condiciones de sequía tan grandes, pero no solamente por el fenómeno del Niño, sino porque ha habido un gran deterioro de ecosistemas. Pero por supuesto, ahí la preocupación es que las locomotoras de este gobierno están encaminadas no precisamente a mejorar las condiciones y nuestra relación con el medio ambiente, todo lo contrario. Y hay un tema muy importante, y es el tema de la paz. Y es el tema que es digamos, como la apuesta central del gobierno de Santos. Y precisamente tienen que darse cuenta de que la paz no la podemos hacer solamente entre seres humanos. Si no hacemos la paz con los ecosistemas, si no hacemos la paz con los páramos, con los bosques, la paz con el agua, entonces, aunque los humanos firmemos la paz y nos abracemos y tengamos verdadera voluntad de reconciliación, no va a ser posible hacer la paz. Entonces, un actor absolutamente fundamental de la paz ahora, y en ese que yo llamo el paz-conflicto, va a ser precisamente los ecosistemas y va a ser el agua. Doctor Wilches, ¿somos positivos? Pues es que toca, ¿qué otra oportunidad, qué otra posibilidad tenemos? La vida sin nosotros sigue para adelante, pero nosotros sin la tierra pues no podemos seguir, y nuestra responsabilidad sobre todo es con las generaciones que hemos traído al mundo. Mil gracias por acompañarnos a esta hora y por supuesto generarnos esa reflexión. ¿Qué planeta es el que le vamos a dejar a los niños y las niñas que sí están trabajando fuertemente en las aulas, en las escuelas, para transformar lo que les estamos dejando?
Hay que empezar a cambiar ya. Mil gracias nuevamente. Gracias, Omaira, por la invitación. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.